después de esta cápsula, de hecho me quedé comentando con Eva esta frase de una empresa de belleza, ¿no? Que dice, yo no vendo lápices labiales, lo que vendo es belleza. Y es cómo creas ideas, ¿no? Y cómo distribuyes esas ideas, y no es precisamente el producto lo que vale, sino la sensación, ¿no? La sensación, Retomando lo que espero poquito... tener incluso de él, ¿no? Sí, Ese mundo idealizado de la publicidad, lo que espero, ¿no? La belleza, la juventud, valores muy asociados a la publicidad, de hecho. Sí, que al final de cuentas la publicidad tiene un fuerte componente aspiracional, ¿no? Sí. Y a lo mejor está muy motivado por eso, ¿no? Por esos como deseos, sueños del Sí, individuo. de hecho yo creo que están las perversiones y las bondades de la publicidad. Si quieres luego más adelante hablamos de eso porque sí es un tema muy interesante. Muy interesante, sí. Sí, lo que ahorita quería preguntarte por este bloque era, pues ya estábamos hablando, ¿no? De qué es lo que necesita la publicidad, cómo es que debe ser la publicidad ahora y qué habilidades se deben de explotar, ¿no? Y está este todo fenómeno de la publicidad 2.0, como comentabas, y bueno, nuevas formas de hacerlo. Entonces, sí, de hecho, bueno, quizás algo que no comentamos antes antes porque nos centramos más en las áreas de conocimiento, pero yo creo que una de las habilidades fundamentales de un publicista es estar al día, porque obviamente tú te mueves para transmitir tu mensaje a través de los medios que usa la gente para comunicarse, ¿no? Entonces, para informarse, para entretenerse, etcétera, ¿no? Entonces, en el momento en el que la gente cambia sus hábitos, la publicidad tiene que cambiar, ¿no? Incluso yo diría que tiene que andar un paso adelante, ¿no? No un paso atrás. Entonces, bueno, pues hoy en día sabemos que la gente está tendiendo a cambiar las horas que pasa en televisión a las horas que pasa en internet o las horas que pasa en un videojuego. O sea, ya la televisión no es la reina del hogar, como pasaba en los años 90, ¿no? A pesar de que sigue teniendo un papel protagónico, que yo creo que no lo va a perder, ya comparte escenario con otros actores, ¿no? Y yo diría que en ese caso tenemos internet y tenemos videojuegos, ¿no? Todo lo que es el entretenimiento en el hogar, ¿no? Y que incluso también un poquito, ya tampoco se gozan de esos descansos, ¿no? En la casa, ya también la casa se vuelve como un lugar plenamente de sueño. Bueno, yo creo que todavía se comparten espacios de entretenimiento, como te digo, hay mucho consumo de entretenimiento dentro del hogar a través de, no sé, de lo que son videos, o sea, películas, el internet, los videojuegos, etcétera, ¿no? O sea, ya puedes entretenerte dentro de tu casa sin salir, ¿no? Lo cual ya sabemos también que tiene sus perjuicios, perdón. Y entonces, bueno, desde el momento en el que el consumo de medios tradicionales se traslada a esas nuevas plataformas, la publicidad se tiene que trasladar, porque no puede, digamos, ignorar dónde está el individuo, ¿no? Entonces, el individuo está ahí, pues hay que hablarle a través de esos medios, y eso supone un replanteamiento en la estrategia publicitaria, porque la relación de una persona con un Facebook, por ejemplo, no es la misma que la relación de una persona con un programa de televisión, por el simple hecho de la interacción social que se produce en estas redes sociales o redes de internet, ¿no? Para no ser redundante. Entonces, la publicidad tiene no solamente que aparecer con un anuncio dentro de una red social, sino aprender a interactuar, o sea, la marca tiene que interactuar con el individuo, igual que si fuera otro amigo o otra persona con la que coincidió en la red, ¿no? Y eso es un reto profesional para el publicista, entender esos mecanismos de comunicación nuevos, ¿no? Y hablando de, a lo mejor, de horizontes, ¿qué se dibuja más allá? Pues se dibuja, volvemos a lo mismo, siguiendo la línea de los cambios de hábitos del consumidor, pues es trasladar la pantalla de internet de la computadora a los smartphones. O sea, la gente, bueno, smartphone y derivados, ¿no? Vamos a decir, todo lo que pueda ser comunicación personal y que viaja con el individuo en el metro, en la calle, ya ni siquiera tiene que esperar en un cibercafé o en su casa, ¿no? Y eso es adaptarse a unos formatos porque los tamaños son distintos, ¿no? Es como si tratáramos de comparar la publicidad en un espectacular con un aviso por palabras de un anuncio, de un periódico, perdón. El mensaje se adapta a las circunstancias y al contexto del medio, entonces no es lo mismo tener una pantalla de N número de pulgadas en una computadora o en un televisor en casa que lo que vas a tener en un smartphone, por ejemplo, ¿no? Algo que quería comentar o preguntarle más bien es que, por ejemplo, estos avances tecnológicos, estas nuevas formas de adaptarse a la vida de los individuos, se está viendo en todo, ¿no? Y, por ejemplo, en el cine está la eterna discusión de, bueno, el celular del 35 milímetros, la proyección, ¿va a desaparecer? Y un poquito eso, ¿no? Entonces, estas formas de publicidad anteriores, las tradicionales, ¿dónde quedan, no? ¿Cuál es como el panorama? Imagínate cómo se sintieron los periódicos en el momento en el que apareció la radio, o la radio en el momento en que apareció la televisión. O sea, esto forma parte de la evolución del ser humano. Están los momentos de crisis y de miedo, eso es lógico en los medios, pero pues es que la máxima es renovarse y morir, o morir, ya ves que el individuo es muy inquieto y va a cambiar.
no supuso la desaparición del periódico o la televisión, o sea, la aparición de la televisión no supuso la desaparición de la radio, pero sí tenemos unos nuevos formatos y tenemos unas maneras diferentes de hacer las cosas. Entonces yo no creo que un medio venga a sustituir a otro, más bien va a venir a convivir y va a venir a replantearle a ese medio la manera de hacer las cosas. Lo va a obligar a moverse de su espacio de confort y transformarse para crear. Yo creo que eso siempre va a ser positivo para el consumidor. Los que nos vamos a ver beneficiados somos nosotros, la audiencia, porque vamos a tener mayores ofertas de formatos, de estructuras, etcétera, ¿no? Y la publicidad va a convivir con todos ellos. Recuerda que la publicidad es la fuente de financiación. No pueden existir los medios sin publicidad porque se encarga de financiar. Entonces, buena o mala, hay que vivir con ella. Sí, es como la importancia, ¿no? De un departamento de publicidad. Sí. Sí, al final es el contacto que estableces. Quítale un periódico la publicidad y nunca sobreviviría con lo que pagas por él en una esquina. No, la tele. O tampoco, la televisión, ¿no? O internet, etcétera, ¿no? ¿Y México, dónde está en esta renovación? Pues están, no te voy a decir que los puestos de cabeza, porque sería un poco idealista por mi parte, pero sí ha habido una evolución exponencial en el acceso a Internet y a las nuevas tecnologías por parte de los mexicanos de todas las clases sociales. Obviamente vivimos en un mundo o en un país de diferencias, entonces claro que siguen siendo mucho más privilegiados las clases económicamente más pudientes, porque pues hay un costo en todo esto, pero sí es cierto que aparecen formas de consumo asociadas a clases medias, bajas y bajas, ¿no? A través de los cibercafés y de otras propuestas, ¿no? La telefonía celular, bueno, pues en día todavía sigue siendo costoso el tener acceso a Internet a través de un teléfono, pero ya son muchas las compañías que te regalan el teléfono y ponen costos mucho más accesibles, ¿no? No van a ir a las clases muy bajas, pero sí a las clases medias, ¿no? Y de ahí hacia abajo en otros formatos, o sea, es muy democrático el uso de los medios, yo creo, ¿no? Bueno, no quiero ser idealista, pero sí lo veo yo. No, de hecho sí, o sea, si aquí en México hay una ventaja es que los medios están alcanzando a todos, ¿no? De hecho ese es el cuarto poder, y aquí en México eso es algo muy tangible, ¿no? Que al final de cuentas la opinión pública está muy manejada por ellos y es a lo mejor la crítica que siempre revierte sobre. Digo, en estas cosas vemos que hay perversiones y bondades, igual en la publicidad, no tiene sus perversiones y sus bondades. El que sea la financiera de los medios, eso también le da un cierto poder a la hora de, digamos, incluso poder controlar ciertos contenidos, otros ciertos... Sí, y que es una discusión que de hecho nos lleva al siguiente bloque, al cual, bueno, ahorita vamos a corte y después retomamos, que es precisamente sobre la ética, ¿no? Vamos a corte.